Bienvenidos a Mimbre, un espacio en donde todos tejemos la paz. Para quienes no conocen este lugar, es el Parque Custodio García Rovira, el principal parque de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. La estatua del prócer y mártir de la independencia, José Custodio Cayetano García Rovira, del escultor alemán Xavier Arnold, está aquí desde 1910. García Rovira nació en 1786 en Bucaramanga. Se graduó de bachiller en Filosofía, Derecho Civil, Teología y Bellas Artes en Bogotá y se doctoró en Derecho, ejerciendo como abogado en la Real Audiencia de Santa Fe. Fue profesor en matemáticas, álgebra y trigonometría, de filosofía, metafísica y moral y miembro de varias tertulias, incluida la de Antonio Nariño. En 1812 fue elegido por votación popular como gobernador de la provincia del Socorro. Participó en la gesta libertadora, fue triunviro y presidente de la Unión en 1814 y finalmente apresado por los españoles durante la Reconquista. Fusilado en lo que hoy es la Plaza de los Mártires de Bogotá en 1816. Los bumangueses llaman a la estatua el Custodio. Desde Bucaramanga, la ciudad bonita, conoceremos hoy los mecanismos alternativos de solución de conflictos, propuestos en el Acuerdo de Paz y los avances en su implementación. Bienvenidos. Usted debe saber que hay muchas opciones para solucionar los conflictos, diferencias, controversias e impases que pueda tener en su vida diaria. Sin embargo, con el Acuerdo de Paz hay un punto clave que debe conocer porque se está poniendo en práctica. Grosso modo, la prevención de conflictos a largo plazo pues exige invertir tiempo y trabajo en la creación de culturas de paz y de las instituciones formales para que sean capaces de resolver los conflictos, por supuesto, por vías que no sean violentas. Es aquí donde empieza lo interesante, porque para tales fines el Ministerio de Justicia trabaja en estos temas puntualmente, en los temas alternativos de solución de conflictos como herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus diferencias por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales. Dentro de estos mecanismos alternativos están la conciliación en equidad, conciliación en derecho, el arbitraje, amigable composición, la mediación y por último la negociación. Estas son las ayudas que le puede brindar el Estado, pero usted muy seguramente se preguntará pues ¿cuál es la idea? Sencillo, usted puede acudir a cualquiera de estos mecanismos en donde mediante el diálogo se solucionarán las diferencias y conflictos sin necesidad de que se meta en abogados, papeleos y mucho menos llegar a la violencia. Parece mínimo, pero pues resulta que desde aquí, en los pequeños detalles, empieza la construcción de la paz, pero sobre todo de país, porque pues es que debemos tener cultura. Pero bueno, si esto no le suena, tenga claro que si quiere solucionar los conflictos legalmente, pues tendrá que sacar unos buenos pesos para pagar un abogado, hacer vueltas, pagar papelería y otros gastos que se puede y debería ahorrar. El caso es que por el país encontrará puntos de atención de la conciliación en equidad y allí podrá acercarse para estos temas. Expone su caso, se le brinda la atención y orientación que la consulta amerite. Así que póngase las pilas en estos centros, puede resolver todos los conflictos, dialogue, concilie, sea paciente y sobre todo construya la paz porque es un trabajo de todos. Resolver las diferencias que tenemos con los demás no siempre es fácil, pero es posible cuando no se logra a través del diálogo entre las partes en conflicto y el asunto reviste cierta complejidad. Usualmente se recurre a abogados, consultores jurídicos, jueces, tribunales y otras instancias institucionales. Contar con mecanismos alternativos permite que la solución sea más expedita, se descongestionen los juzgados y cada una de las partes reciba lo justo. Por otro lado, se fomenta la participación activa de los ciudadanos, la transigencia, la tolerancia, la capacidad de negociar. Los mecanismos alternativos son ágiles, eficientes y pueden resolver las controversias a corto plazo sin judicializarlas. Los pueblos indígenas, afrocolombianos, palenqueros y rum, por ejemplo, tienen sus propias maneras de resolver conflictos y administrar justicia.
El acuerdo de paz promueve estos y otros mecanismos como un principio para combatir la justicia por mano propia, que ha sido el factor predominante en los territorios afectados por el conflicto armado. Buenas, Reinaldo. Aquí, bien usted, por allá su familia. Está bien, así. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Delante para que la tienda haya limpio, porque se recoge. Es importante mencionar algo, y es que el reto de atención a los segundos ocupantes fue algo que se encontró el nuevo gobierno. Atender a esta población víctima del conflicto armado que ingresó a unos predios que habían abandonado otras víctimas del conflicto armado es lo que nos encontramos en Montes de María. La señora Hilaria y el señor Reinaldo hacen parte de ese grupo de familias que hemos tenido que atender como segundos ocupantes y como solicitantes de restitución de tierras, ambos víctimas. Entonces, entre ellos hay un proceso muy bonito que inició la Dirección Territorial Bolívar una vez se conoció el fallo de restitución de tierras, y era atender a la beneficiaria, que es la señora Hilaria Turizo, y también atender a ese segundo ocupante, que es el señor Reinaldo. Entonces empezamos a trabajar con ellos un proceso de reconciliación, nos dimos cuenta que eran unas familias que se conocían, unas familias que tenían contacto entre ellos, que existía una muy buena relación, y decidimos pues aprovechar esa oportunidad e impulsar en ellos que el proceso de restitución de tierras lo que pretende y lo que busca es que exista reconciliación entre esas víctimas del conflicto armado y que no exista una separación entre ellos a causa de una tierra, a causa de que uno desea retornar a ella y el otro, pues en vista de quedarse de pronto un poco sin su parcela, sino que ha trabajado, entonces la unidad entra a mediar un poco. Con ellos hemos tenido un éxito rotundo, han sido unas familias que han demostrado que sí es posible reconciliarse a raíz de la violencia que vivió los Montes de María. Totalmente, hay una resolución de conflicto entre estas familias, no es el único caso, pero sí lo debemos destacar porque ellos han puesto de su parte, y el acompañamiento de la unidad ha logrado esa resolución de conflictos entre ellos. Bueno, antes eran un poco complicadas porque había mucha violencia. A mí me tocó salir de mi parcela, nada más vendí con el tiempo. Y bueno, perdí a mi marido, perdí a un hijo, también lo perdí. Y luché mucho para pasar acá adelante a los otros hijos míos, porque la niña que está por aquí me quedó de 4 años. Luché mucho para sacar a mis hijos adelante un poco, con todos los esfuerzos que pude. Bueno, pero aquí estamos. Gracias a Dios, con la fe de Dios y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, estoy siguiendo adelante. La restitución de tierra, yo fui allá, hice una solicitud, fue aprobada, lucharon por mí los abogados. Estoy conforme con lo que Dios me está prestando ahora mismo en el momento. Don Reinaldo ha sido muy bien. Nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Siempre hemos estado de acuerdo. Ni él tiene problema conmigo, rencor, ni yo con él tampoco. Sí, él me entregó el predio sin problema y sin nada. Y hoy en día él está en su parcela y yo estoy allá en la mía, tranquilamente. Felices. Me estoy feliz. Y pidiéndole a Dios que me dé fuerza para seguir adelante, para si puedo aprovechar otro poquito más, porque no aprovecha mucho. ¿Cómo es la relación con Hilaria? Hombre, muy bien. Yo nunca he tenido nada con ella. Todo el tiempo igual. Nunca he tenido un sí ni un no con ella. Todo el tiempo ha sido lo mismo. Una buena amistad, una buena relación. A pesar de que ella me quitó otra vez lo que yo le compré una vez, por medio de la restitución, volvió a recuperar su tierra, porque en realidad esa tierra no aparecía como mía, porque yo lo único que tenía era un compraventa. Ella me hizo un compraventa cuando yo le compré a ella, y
ella ganó su tierra, pero gracias a Dios me reubicaron. Y estoy bien, estoy feliz. Mi núcleo familiar está feliz también, todo. ¿Qué lo hace feliz? Ahí el campo, que todos los días cuando uno se levanta y que estoy en lo mío. Y estamos cultivando, porque eso es lo que a mí me gusta, el campo, para cultivar todo lo que uno le gusta, la yuca, cultivar todo. Ay, conoce uno la aurora, madruga uno, conoce la aurora, levanta. Ya tengo mis vaquitas también que me regalaron, ya están casi paridas, ya están preñadas, están adelantadas bastante. Y bueno, le doy gracias a Dios y a la unidad de tierra. El mensaje es que la Unidad de Restitución de Tierras viene trabajando en pro de garantizar los derechos de todas las víctimas del conflicto armado que tuvieron que abandonar sus predios, pero tampoco hemos dejado de lado a esas familias que salen de esos predios restituidos y los venimos acompañando también. El mensaje para ellos es que confíen en la institucionalidad, confíen en el trabajo que estamos haciendo, que también pongan de su parte y que nos acompañen a reconciliar todo el territorio de los Montes de María que perdieron sus tierras a raíz del conflicto armado. El proyecto mío es de ganadería. Tengo allí una sembradita de harina de pan, vitualla. Hay plátano, no es mucho porque el verano vino y todo eso se lo llevó. Pero ahí vamos. Siguiendo adelante, las matas que me quedaron de plátano están limpias, están ya otra vez renovándose nuevamente. Se están otra vez vistiendo, como digo yo. Las matas llamas que me quedaron también se están vistiendo ahora con el aguacerito que les ha caído. Bueno, la paz me parece a mí en mi brutalidad, porque yo no sé leer. Es cuando uno tiene mucha unión con la gente, no hay rencores, no hay nada de eso. Me parece a mí que esa es la paz. ¿Hoy hay paz? En mí sí la hay. Porque somos amigos, nos queremos como amigos, no tenemos rencor de nada. Para adelante. A seguir para adelante, nunca mirar atrás. Que haya paz. No queremos más guerra, más violencia, no queremos más sangre en este mundo, no. Más muertos, murió mucha gente inocentemente. Principalmente uno de los míos. Bueno, me siento feliz. Por un lado estoy feliz, por el otro no estoy feliz porque perdí a mi señor y perdí a mí. Hay esperanza de sobrevivir todavía yo más un poco y sacar más a los míos adelante. Que Dios tiene que darme otra minita más larga de vida. A la fecha, en la zona de la jurisdicción de la territorial Bolívar, tenemos más de 360 sentencias que benefician a más de 500 familias. Estas familias están en un proceso de regresar a sus predios con un acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras a través de la implementación de proyectos productivos que les permite retornar con una garantía de explotación económica de sus predios. Es decir, están regresando y van a poder trabajar, van a poder cultivar a través de esos recursos que le brinda el Estado. Son más de 10.000 millones de pesos que ya hemos invertido en estas familias y en estos predios restituidos y tenemos consolidado ya grupos de familias que se encuentran incursionando en los mercados locales a través de esos productos frutos de la restitución. Cultivo ñame, yuca, ajonjolí, maíz, frijol y tabaco. Caña de corte también tengo. Tengo de todo un poquito, arbolización, frutos. Tengo guayaba, papaya, plátano, ya de todo tengo un poquito ya. Lo que tengo es como un año de estar trabajando, que entré ahí al previo, pero ya gracias a Dios estoy adelantado. ¿Para usted qué es la tierra? Para mí es mi felicidad, porque ahí es donde tengo todo el sustento y está mi vida. Es lo bonito que uno se levanta y va a ver la matica de yuca, todo eso está en la tierra. Y siempre está uno pendiente y no está con malos pensamientos. Sí, porque eso es un amor que uno le coge al cultivo.
volvió a mí la felicidad y la felicidad de mi núcleo familiar, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Ellos están felices también conmigo. Ya tenemos cría de gallina, tenemos puerco, tenemos aves de corral, tenemos de todo. Tenemos pavo y pato y eso. Y estamos bien, gracias a Dios. ¿Tienen paz? Ah, sí, claro, paz, sí, paz. Con todos los vecinos, me quieren mucho en realidad. Mi vecino, todo alrededor de la vereda, me quieren, no sé, pero será por mi buena relación y por mi modo de ser. Estoy más feliz que un ñato chupando caña. Aquí, en el centro de la ciudad de Bucaramanga, se encuentra el Palacio de Justicia Vicente Azuero. Su entrada está precedida por dos cariátides, estatuas femeninas de inspiración griega, obra del escultor Félix María Otálora, fallecido en 1961, un maestro boyacense que se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la Grecia antigua, las cariátides y los atalantes eran esculturas de mujeres y de hombres respectivamente, que sostenían las entradas de los templos. Estas mujeres, con espadas en la mano, sostenían el peso de la justicia y del castigo por incumplir las leyes. Estas, que adornan el palacio, fueron diseñadas en los años 30 del siglo XX. Para decorar la entrada del primer Palacio de Justicia de Bogotá, ubicado en la carrera sexta con calle 11. En abril de 1948, durante los disturbios posteriores al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el palacio fue incendiado y sus ruinas fueron demolidas, quedando solo las estatuas. La empresa contratada para la demolición las vendió por 5.000 pesos a una firma propietaria de un chircal en las afueras de Suba, a la entrada de la fábrica de adobe y tejas, en la que los chircaleros amasaban el barro. Las cariátides quedaron en el olvido. Años más tarde, la firma quebró y la finca fue dada en pago a la aseguradora, que vendió de nuevo las estatuas a Alejandro Galvis Galvis, dueño del periódico Vanguardia Liberal. En 1971 el chircal se vendió, pero las estatuas fueron llevadas a Bucaramanga. El fundador del diario las mandó a restaurar y las puso en la sede del periódico en 1974. En 1983, a petición de la Academia de Historia de Santander, Alejandro Galvis Ramírez, hijo del restaurador de estatuas, donó las obras para que adornaran el Palacio de Justicia de la Ciudad Bonita, en donde permanece. Esta historia nos sirve también para reflexionar sobre esa justicia que cada cual quiere acomodar a sus necesidades y que genera violencias e inequidades, y esa otra con la que resolvemos nuestros problemas con el apoyo de un tercero legalmente habilitado para ello. Los mecanismos alternativos de resolución de conflicto son un instrumento que está consignado dentro de los acuerdos de paz. Para hablar de cómo se aplica dentro de la implementación, nos acompañan en el día de hoy César Augusto Londoño Álvarez, abogado de la Universidad de Antioquia y experto en conciliación, y Javier Gonzaga, director de Colombia Científica de la Universidad de Caldas. Y comienzo con usted, señor Gonzaga. ¿Qué son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Son los instrumentos mediante los cuales las personas y las comunidades pretenden resolver los conflictos de modo pacífico, es decir, sin mediación también del Estado como tal, y que el mismo Estado también acepta como formas de resolver los conflictos. Por ejemplo, la conciliación, la amigable composición, los gestos de paz. Es decir, ya se separa el Poder Judicial del Estado y le da paso a otras formas de solucionar el conflicto, especialmente donde hay una intermediación directa entre las partes y quien va a tomar la decisión. Abogado Londoño, ¿y en la práctica cómo funcionan estos mecanismos de resolución de conflictos? Bueno, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son de dos tipos, de carácter autocompositivo y de carácter heterocompositivo. Como los primeros, tenemos el contrato de transacción, la conciliación, la mediación, y dentro de la conciliación también tenemos la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Como mecanismos heterocompositivos tenemos aquellos que se refieren al arbitramiento y la amigable composición, donde se delegan en un tercero la facultad para decidir la solución del conflicto. En este caso no estamos hablando de la intervención de instancias jurisdiccionales, sin embargo hablamos de mecanismos de administración de justicia que les permitan a las personas tener un acceso mucho más rápido
como le digo, no a la solución definitiva, sino a la resolución que les permita un proceso de convivencia más pacífico dentro de las diferencias que se pueden presentar en el diario vivir. Señor Javier Gonzaga, ¿quién administra estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Los que son reconocidos por el Estado, por ejemplo, la conciliación, hay unos centros de conciliación reconocidos por el mismo Estado, las cámaras de comercio, las universidades también donde hay programas de derecho tienen centros de conciliación y lo que se concilia en esas cámaras de comercio o en los centros de conciliación es aceptado por las partes. Pero también hay otros escenarios como el tema de jueces de paz que también es aceptado por el Estado. Señor Londoño, ¿y cuáles son los métodos entonces que se utilizan para la implementación de estos mecanismos? Como mecanismos tenemos, como les comenté, la conciliación, la mediación, la amigable composición, el arbitramiento, pero como técnicas y medios está principalmente el uso de la palabra, el diálogo entre los sujetos intervinientes, donde de alguna forma, como lo dice Jürgen Habermas, se acude a la fuerza de los argumentos y no a la fuerza de la coacción, de la violencia, sino ese uso de la palabra para poder de alguna forma llegar a acuerdos o en los eventos en los que no sea posible llegar a acuerdos, establecer unas reglas que nos permitan una convivencia pacífica. Señor Javier Gonzaga, ¿y de qué manera se están utilizando estos mecanismos alternativos de resolución de conflicto dentro de la implementación de los acuerdos de paz? Considero que se están implementando, pero más bien poco. Creo que nosotros en Colombia debemos de avanzar mucho más fuerte en esos mecanismos porque es un escenario muy importante, porque son escenarios donde a nivel micro, a nivel local, se aceptan las decisiones de sus pares. Además, cuando en Colombia tenemos una justicia que es muy lenta, entonces estos mecanismos tienen que volverse más efectivos. ¿Por qué? Porque los mecanismos alternativos de solución de conflicto significa justicia pronta y eso es lo que pide la sociedad, que la justicia sea pronta. Señor Gonzaga, en las zonas donde anteriormente hubo conflicto, ¿cómo hacer para que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos operen precisamente en estas zonas? Creo que es una oportunidad. Es una oportunidad para entrar con estos mecanismos. ¿Por qué? Porque precisamente en estas zonas era donde el Estado, ni siquiera el aparato judicial estaba entrando. Entonces ahorita lo que hay que darle mucha potencia a estos mecanismos porque realmente en estas comunidades los conflictos se solucionaban de otras formas. Y yo creo que esto es una oportunidad para que las instituciones públicas, las universidades entren a promocionar estos mecanismos en esas zonas donde la conflictividad ha sido tan fuerte y donde las personas quieren precisamente resolver los conflictos pacíficamente insisto, y de manera pronta. Pues agradecemos al señor Javier Gonzaga, director de Colombia Científica de la Universidad de Caldas, y al abogado César Augusto Londoño Álvarez, experto en conciliación, por ayudarnos a entender este tema de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos vigentes hoy para resolver conflictos entre quienes no se acogen a los sistemas jurídicos étnicos son varios. El arbitraje, la conciliación, la amigable composición, la mediación y la negociación. La implementación de estos mecanismos para construir paz es un reto que ya se está asumiendo. Primero, es necesario que las comunidades de las zonas rurales más afectadas por el conflicto los conozcan, confíen en ellos y les den uso en su vida cotidiana. Segundo, que reconozcan el papel que los mecanismos alternativos de solución de conflictos juegan en las controversias relacionadas directamente con el conflicto armado. Es un reto, pues la desconfianza en las instituciones, el recelo hacia el otro, la ruptura del tejido social deben repararse simultáneamente. Los conflictos son inherentes a los humanos, pero pueden ser oportunidades para aprender a escuchar al otro, a respetar sus diferencias y a llegar pacíficamente a acuerdos que beneficien a ambas partes. El Ministerio de Justicia reportó a comienzos de 2019 que el año anterior se resolvieron 81.170 pleitos sin llegar a juzgados, mediante el ejercicio de la conciliación. Como parte de la implementación del acuerdo de paz, el Estado busca llegar a los territorios afectados por la violencia, la pobreza, a través de la jurisdicción agraria y del fortalecimiento de centros de resolución alternativa de conflictos de uso y tenencia de la tierra que inicialmente estarán en las zonas de los PEDET.
La vigencia actual de la ley de víctimas está hasta el 2021. Sobre la mesa, una discusión sobre su prórroga, ya que se necesita mucho más tiempo para cumplir con los compromisos y reparar a las 8 millones de víctimas que dejó la guerra en el país. Aunque en la Corte había una demanda para lograr esa prórroga, el gobierno quiso ponerle fin a esa discusión e hizo anuncios. Que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años más para garantizar la reparación y la atención a esa población que por años se vio afectada por el terrorismo y por la violencia. Vamos a actualizar todos los decretos con fuerza de ley que también extienden esa cobertura a las víctimas con el criterio de diferenciación por grupos étnicos. Se trata de una carta de navegación que, por tener mensaje de urgencia, permitirá que haya una rápida aprobación en el Congreso. El punto positivo es que todas las bancadas están de acuerdo en que debe hacerse esa prórroga. Son muchos los colombianos que por años fueron flagelados y afectados por el crimen, por la violencia. Y nosotros tenemos un compromiso y es el de seguir atendiendo a esa población y hacerlo con efectividad. Por eso nosotros tenemos una visión integral para atender a las víctimas con las distintas agencias y programas que tiene el Estado. La principal argumentación es que en 10 años no se logrará la reparación total y por eso las normas se extenderán hasta el 2031, aunque este tiempo podría extenderse. Garantizamos un presupuesto que puede llegar al orden de los 620.000 millones de pesos para lo que tiene que ver con reparación de las víctimas. Esta es la segunda cifra más alta de los últimos 5 años y la tercera más alta en más de 20 años. Mientras la implementación del acuerdo avanza, el Estado deberá buscar más recursos y focalizarlos justamente para atender a todas las víctimas. Desde la entrada en vigencia han sido indemnizadas más de 986.000 víctimas con más de 6 billones de pesos y 270.000 familias han recibido acompañamiento. Para promover la regulación de la propiedad rural, el gobierno debe fortalecer sus capacidades institucionales de implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos con la participación de las comunidades, de manera que éstas adopten estos mecanismos como opciones válidas y creíbles y comprueben su agilidad y eficacia. Aquí no se trata de ganar o perder, sino de ganar y ganar. Con los mecanismos alternativos de solución de conflictos se promueve la voluntad de las partes, la capacidad de tomar decisiones y de retomar valores como el de la palabra dada, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación y el respeto, que se diluyeron durante el conflicto. Campesinos que labran la tierra, somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras, abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian, ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar, nos une un hogar, una misma bandera que en el cielo está.